Un rico se encuentra con ternuritas trigemelas pedigüeñas y su reacción lo celó a todos. Era un día cualquiera, soleado, en el parque central de la ciudad. La brisa ligera hacía bailar las hojas de los árboles, mientras la gente disfrutaba de un momento de calma. Pero en un rincón, un encuentro extraordinario estaba a punto de ocurrir. Allí estaba Ricardo Salazar, un millonario conocido por su tajante frialdad. Hombre de negocios de éxito, vestido con un traje impecable y un aire de desprecio hacia todo lo que consideraba inferior, pasaba entre risas y charlas sin mirar a nadie, hasta que lo vio. 3 pequeñas figuras sentadas en el suelo, en una manta raída, como si la tierra las absorbiera. Eran las trillizas, Lía, Mía y Tía. Sus ojos grandes y brillantes parecían relucir como estrellas apagadas, pero lo que más llamó la atención de Ricardo fueron sus manos. Mientras algunas personas paseaban, empezaron a tocar una melodía con un viejo acordeón, un sonido dulce que resonaba en el aire. Todo el parque se detuvo. La música llenó el espacio, llenó el vacío del millonario, resonando con un eco que le atravesó el pecho. Era una mezcla de nostalgia y culpa, una sensación que no sentía desde la muerte de su hermano menor. Un silencio lo invadió, como una sombra oculta que llevaba años acechándole. La multitud murmullaba, sus corazones se partían. Al ver a esas adolescentes tan vulnerables, tan alegres, a pesar de todo, ¿cómo podían ser tan felices en su miseria? Las trillizas, inconscientes de la atracción que ejercían, sonreían. Cuando la melodía terminó, la ovación brotó como un torrente, pero Ricardo, por alguna razón, no aplaudió. Sus manos temblaban. Una carga de culpa lo arrastraba. Memorias de su hermano que se sentían relacionadas con el destello inocente de esas 3 vidas. Él, que siempre había mirado por encima del hombro a quienes no tenían, ahora sentía una presión en el pecho. Decidido a no mostrarse débil, intentó seguir su camino, pero algo lo detuvo. Aquellas miradas, la conexión entre ellas, lo atrapó. Se sentó, crujiente, incómodo. ¡Un lobo entre ovejas! Las trillizas lo miraron con curiosidad. Fue entonces cuando ese viejo socio, Marcos, apareció de la nada, con una mueca de envidia dibujada en el rostro. ¿Vas a perder tu tiempo con ellas? Son solo vagabundas. Nada que valga la pena, soltó, con un tono cruel que caló hondo entre los presentes. La multitud parpadeó, asombrada. Ricardo, sintiendo la presión de lo que su propio corazón le pedía, se encontró atrapado en una lucha interna entre su frialdad habitual y el deseo de hacer algo bueno por esas inocentes. Está dispuesto a arriesgar su imagen para ayudar a 3 pequeñas que cargaban con el peso del mundo sobre sus delgadas espaldas. Justo en ese momento, las trillizas empezaron a cantarle una melodía suave, profunda, que hablaba de sueños perdidos y esperanzas renovadas. En su canto, Ricardo escuchó fragmentos de su propio pasado atormentado, ecos de lo que había perdido. La vida lo empujaba a una bifurcación. ¿Podría permitir que esas pequeñas le mostrasen otro camino? ¿Uno alejado de su soledad y de su culpa? Con el eco de sus voces resonando en su mente, la pregunta se agrietó en su corazón, y un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Pero el ambiente se volvió tenso. La confrontación era inevitable. ¿Qué pasaría cuando Marcos intensificara su ataque? ¿Podría Ricardo enfrentarse a su pasado? ¿O cedería a la sombra de su soledad? Las
Respuestas estaban tan cerca como la música de las trillizas, pero aún permanecían en el aire, inalcanzables. ¡Eh! Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La música seguía flotando en el aire como un susurro, y Ricardo se encontraba atrapado en un mar de emociones que no entendía. Las trillizas siguieron cantando, cada nota un destello de esperanza que chocaba contra su dura realidad. Pero entonces un grito rompió el encanto. ¡Alto! La voz era aguda, estridente. Todos se volvieron, y allí estaba Marcos, furioso. «No puedes quedarte aquí, Ricardo. Esto es una pérdida de tiempo». La multitud pareció contener la respiración. Era un momento tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Las miradas de desaprobación se cernían sobre él como nubes oscuras. Pero fue el brillo en los ojos de las trillizas, esperanzados y vulnerables, lo que lo hizo permanecer en su lugar. Marcos, sin embargo, seguía avanzando. ¿Tú crees que esto te hará ver bien? Esas niñas no valen nada, solo son unos parásitos. ¿Te vas a dejar envolver por su melodía miserable? Su risa era cruel, y el escarnio se extendió como un veneno. Ricardo se sintió dividido. Desde su cómoda vida de éxito, había evadido todo lo que no le beneficiaba, pero ahora se encontraba absorbido por el canto de las trillizas. Su corazón latía desbocado. «¡Cállate, Marcos!», gritó, la rabia estallando dentro de él. La multitud volvió a moverse, murmurando. La tensión llenaba el aire. Pero justo cuando parecía que todo iba a estallar, un ruido sordo interrumpió la escena. Un grupo de hombres apareció de la nada, empujando a la multitud. Venían vestidos de negro, miradas serias, y lo que llevaban era aún más impactante. En sus manos sostenían un par de documentos desgastados. «¡Ricardo Salazar!», uno de ellos clamó, registrando los rostros asombrados de la gente. «¡Necesitamos hablar contigo!». Un escalofrío recorrió a Ricardo. «¿De qué se trata?». Su voz tembló un poco. La música y los cantos se desvanecieron como una burbuja que estalla. Las trillizas, al borde del abandono, lo miraban con ansiedad. «Estamos aquí por tu hermano, Samuel», dijo otro hombre. Y el silencio se volvió denso. «Él ha vuelto». Ricardo sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Su hermano, muerto hacía años en un accidente. ¿Podía ser posible? Su mente giraba como un torbellino. Las risas de las trillizas, el canto que aún vibraba en su pecho, todo se desvaneció en la confusión. Nadie se atrevía a hacer ruido. La multitud estaba paralizada. «¿Qué dices? ¡Eso no es posible!», murmuró Ricardo, casi para sí mismo. Pero la certeza en los ojos de los hombres lo dijo todo. Marcos dio un paso adelante, con una mueca de incredulidad. «Esto no tiene sentido. ¿Qué estás diciendo?».
No puede ser verdad. Su voz se ahogaba y por primera vez la arrogancia se desvanecía. Vimos la evidencia, pruebas. Es él. Necesitamos que vengas con nosotros. Te espera, insistió uno de los hombres, mientras la multitud observaba en un asombroso silencio los murmullos en medio de la confusión. Ricardo sintió como su corazón se aceleraba, mientras el mundo giraba a su alrededor. Su hermano, vivo, todo lo que había enterrado, el dolor, la culpa, todo surgió como un monstruo en la oscuridad. Ya no podía ignorar lo que esa vida había pesado sobre él. ¡No!, exclamó Marcos, mientras la multitud murmuraba llenándose de pánico. Las trillizas, tan inseguras, retrocedieron un paso, como si la verdad los obligara a desaparecer. Ricardo sintió un nudo en su garganta. No podía ser, pero todo había cambiado en un instante. Y ahora la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué haría después, con su hermano vuelto a la vida y el eco de las trillizas resonando aún en su corazón? El futuro se tornaba incierto, y el camino a seguir parecía más oscuro que nunca. Ricardo sintió cómo su mundo se tambaleaba. Las palabras de esos hombres resonaban como un eco que se extendía entre la multitud, atrapando la atención de todos. Su hermano, Samuel. La mente de Ricardo bullía con recuerdos confusos, imágenes difusas de un pasado que prefería olvidar. «No puede ser», murmuró de nuevo, pero esta vez fue un susurro que se lo llevó el viento. Marcos, el rostro pálido y una expresión de incredulidad que se tornó en miedo, se acercó. «Dime que esto es una broma, Ricardo. No hay forma de que tu hermano esté vivo». La incredulidad de Marcos no era más que un reflejo del caos interno de Ricardo. «Necesitamos que vengas con nosotros», insistió uno de los hombres de negro, alzando una mano como si intentara calmar el pánico que se apoderaba de la multitud. La frialdad en su voz no ofrecía consuelo. Él lo ha estado esperando. El ambiente se tornó pesado, como si la tensión estuviera a punto de estallar. La multitud murmullaba, y los rostros de las trillizas se llenaron de incertidumbre. Lía, Mía y Tía intercambiaron miradas. Su canto había desaparecido, devorado por la inquietud. Ellas eran un extraño oasis de alegría en medio de un torrente de confusión. De repente, algo crujió detrás de la multitud. Ricardo se volvió abruptamente y la visión de una figura familiar lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una mujer de cabello oscuro y ojos inquietos. La reconoció al instante. Clara, su exesposa. La mujer que había partido de su vida con un grito desgarrador, llevándose consigo toda la esperanza que alguna vez sintió. Astutamente ella observaba, y las miradas del grupo de hombres se posaron en ella, como si todo el mundo supiera un secreto que él ignoraba. Pero la voz de Ricardo salió como una exhalación. Ella asintió. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de dolor y determinación. «¿Qué haces aquí? ¿Tú sabías?» «Ricardo», dijo ella, rompiendo el silencio que se había posado sobre ellos. «Él no solo ha vuelto. Hay cosas que debes saber. Lo que ocurrió no fue un accidente. No era simplemente un error». Marcos la miró con desdén, y la multitud permaneció en un cauto silencio, expectante. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba lentamente. «Samuel vivió», ella continuó, su voz cada vez más segura, «y nunca estuvo solo.
Todo fue parte de un plan más grande, un engaño. Las palabras de Clara flotaron en el aire, pesadas como un plomo. ¿Un engaño? ¿Qué estás diciendo? El pensamiento de perder a su hermano de nuevo, de que todo lo que conocía sobre su muerte fuera una farsa, hizo que su pecho ardiera y se le nublara la vista. Él ha estado con personas que querían usarlo, y a ti también. Nunca se trató solo de él. Todos formamos parte de algo mucho más oscuro, y ellos están aquí para rematarlo. Ellos te han estado vigilando, esperando el momento justo. La urgencia en su voz portaba una verdad aterradora. La imagen de las trillizas, tan llenas de vida y sueños, contrastaba violentamente con la pesadez de las revelaciones que estaban surgiendo. El ambiente se tornó hostil. La multitud comenzó a murmurar. Todo pareció perder sentido. ¿Qué significa esto, Clara? Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo se le había escapado tanto? Su mente luchaba por procesar esa nueva realidad. Los hombres de negro se miraron entre sí, manteniendo una calma inquietante. Es hora de que el pasado y el presente se enfrenten, Ricardo, dijo uno. Su tono era desafiante. ¡No! Gritó Marcos, desesperado. Esto no puede ser cierto. Pero su voz se desvaneció mientras la atmósfera cambiaba de nuevo. Un vórtice de revelaciones y secretos se arremolinaba en la redondez del aire. Todo se sentía como un juego en el que nadie tenía el control. Cada palabra parecía aumentar el peso del momento, dejando en la mente de Ricardo una pregunta aterradora. ¿Cómo enfrentaría todo lo que había escondido? Las verdades que podían cambiarlo todo una vez más. La tensión colmaba el aire, y de repente todo giró. Podría ser que su hermano no solo había regresado, sino que traía consigo una tormenta que devastaría todo lo que conocía. Las trillizas lo miraron con ojos aguados, preguntándose qué camino tomarían ahora, mientras el futuro se tornaba en una niebla densa y oscura. ¡Claro! Sin embargo, no tengo un texto específico que esté refiriendo, ya que no hay un texto anterior proporcionado. Si me das un fragmento o un tema sobre el que quieras que escriba o traduzca al español, con gusto lo haré, adaptando nombres y referencias culturales de manera apropiada. Espero tu respuesta. Ricardo sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra que Clara pronunciara pesara toneladas. ¿Un engaño? ¿Qué quieres decir? Su voz sonó casi en un susurro, incapaz de enfrentarse a la verdad que lo acosaba. La multitud respiraba entrecortadamente, expectante, mientras las trillizas retrocedían un paso, nerviosas, como si estuvieran a punto de desaparecer. «Es complicado, Ricardo», dijo Clara, sus manos temblorosas alzándose en un gesto de desesperación. El accidente, lo que creíste que era, no fue un simple error. Tu hermano ha estado involucrado en algo mucho más grande, algo peligroso. Las palabras resonaban en su mente. Ricardo cerró los ojos brevemente, sintiendo una punzada en el pecho, una mezcla de confusión y dolor. ¿Por qué todo lo que conocía se estaba desmoronando en ese instante? La imagen de su hermano, del niño que había perdido, flotó ante él como un espectro, pero se sentía como si lo echara de menos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un grito desgarrador interrumpió el torbellino de emociones. ¡Alto!
La voz potente de Marcos resonó, su rostro pálido como una sábana. Él, que siempre había sido su sombra, estaba ahora frente a él como un antagonista. «Esto no tiene sentido». «Tú estás loco, Clara. No hay forma de que Samuel esté vivo». Pero Clara no se inmutó. «No es una locura, Marcos. Necesitamos saber la verdad». La situación se intensificó y, de pronto, el chico que pasaba por detrás de las trillizas se levantó abruptamente, interrumpiendo el drama. Tenía la mirada perdida y sus ojos se agrandaron de terror. «¡No! ¡No!», gritó mientras se giraba hacia la multitud. «¡Corre! ¡Él viene!». Todos se giraron confusos. El murmullo se transformó en un clamor. Pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, una figura emergió del fondo del parque. Alta y oscura, avanzaba con pasos firmes, una silueta amenazante. La multitud se volvió un mar de gritos y empujones. Ricardo sintió que sus piernas se anclaban al suelo. El miedo lo consumía. «¿Quién es?», balbuceó, aferrándose a Clara, tratando de encontrar en su mirada una respuesta. Las trillizas, asustadas, se refugiaron detrás de él. «Es él», murmuró Clara, su voz apenas un susurro. La figura se acercaba. Con un movimiento rápido, hizo que todos los rostros se giraran hacia él. Ricardo sintió un escalofrío erizarle la piel. Era un hombre que nunca había esperado ver de nuevo. Su padre. Pero ¿no había fallecido en el mismo accidente que había llevado a Samuel? ¿Era posible? «Mira lo que has hecho, hijo», dijo el hombre, su voz fría como el acero. «Por tu culpa hemos...». Ocultos, las palabras atravesaron a Ricardo como un rayo. Tú estás muerto». La incredulidad en su voz se unió a la rabia latente. La multitud contenía la respiración. El miedo se podía palpar. «¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo!», gritó Marcos, mirando a su alrededor, buscando apoyo. El drama familiar se transformaba rápidamente en un circo. «No hay tiempo. No entiendes lo que está pasando». La mirada de su padre era intensa, llena de secretos y reproches, como un espejo que reflejaba todo lo que había ignorado. «Nuestro legado no se ha extinguido. Samuel es solo el principio. Tú también estás en peligro, Ricardo. Ellos saben que has estado buscando respuestas. Y no se detendrán hasta que lo consigan». Las trillizas, ahora temerosas, lo observaban con esos ojos brillantes de incertidumbre. En medio del caos, Ricardo sintió un grito interno. ¿Acaso toda su vida había sido una trampa? Las palabras de Clara se repetían en su mente, como un eco. Un engaño, un engaño. La multitud se aglomeraba, hablando entre sí, incrédula y aterrorizada. De repente, la figura de su padre se volvía más definible en medio de la confusión. Y todos los demás lo observaban como si fueran piezas de un rompecabezas que él apenas empezaba a comprender. «Tu padre no ha estado muerto, ha estado vivo, y hará lo que sea necesario para proteger su verdadero legado», decía. La figura oscura con una superioridad inquietante. El aire se volvió pesado. Ricardo sintió un nudo en la garganta, un torbellino en su pecho. Las reafirmaciones de su padre, las verdades ocultas, los sacrificios, todo adquiría un nuevo significado. La historia que había conocido se rompía en 1000 pedazos. Y justo cuando creía que todo había sido dicho, una explosión resonó a lo lejos. Una nube de humo oscuro se elevó hacia el cielo.
como si el propio parque hubiese estallado en llamas. El murmullo se convirtió en caos. La multitud se dispersó gritando, empujándose unos a otros. Ricardo no podía moverse. Su pasado volvía para reclamarlo, mientras el futuro se oscurecía. «¡Ricardo!», gritó Clara, su rostro pálido, mientras se perdía en la niebla del pánico. La figura de su padre desapareció entre la confusión. Las trillizas se refugiaron tras él, los ojos anegados por el miedo. Y en ese momento, la verdad quedó enredada con el humo. ¿Quiénes eran realmente ellos en todo este juego? La historia apenas comenzaba a desplegarse en medio de la desolación, y las revelaciones aún estaban por venir. El eco de la explosión resonaba en su mente. ¿Qué vendría después? La incertidumbre se convertía en su único compañero, mientras todo a su alrededor se tornaba negro. Ricardo seguía aturdido. El caos del parque parecía girar a su alrededor. Su mente luchaba por procesar la presencia de su padre, quien ante todos había afirmado que su hermano había estado vivo todo este tiempo. El pánico desatado por la explosión aún retumbaba en sus oídos, como un eco aterrador. La multitud se movía frenética. Los gritos de las trillizas, manifestando su miedo, lo llevaban al borde del desasosiego. De repente, todo se detuvo. Una sombra oscura avanzó entre la multitud, y sus ojos se encontraron de nuevo con los de su padre. La figura era ahora más clara, más tangible. «Tienes que entender, Ricardo», comenzó el hombre. Su voz grave resonaba en el aire cargado de confusión. «Todo lo que creías saber sobre nuestra familia es una mentira». Símbolos de incredulidad se dibujaron en los rostros de todos. La gente murmuraba cada vez más inquieta, mientras los ojos de Ricardo se centraban solo en su padre. «¿Qué estás diciendo? ¡Samuel está muerto!». La rabia y la tristeza se entrelazaban en su voz. Un nudo en su garganta lo sofocaba. «Estás equivocado, hijo. Todo fue orquestado», dijo con un tono sombrío. «La muerte de Samuel no fue un accidente. Fue un montaje, parte de un juego en el que me vi atrapado. Estamos en medio de una conspiración». El corazón de Ricardo se paralizó por un instante. Las palabras de su padre eran como un grano de arena en la herida. «¿Conspiración? ¿Qué quieres decir?», balbuceó, intentando entrever la verdad en aquel mar de confusión. Clara, que había permanecido a su lado, dio un paso al frente, el rostro marcado por la preocupación. «Ellos están involucrados, Ricardo. Tu padre y yo. Nosotros tuvimos que escondernos por nuestras vidas. No quería que supieras la verdad». Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. ¿Por qué nunca le habían dicho eso? ¿Por qué había permanecido en la oscuridad? Todo lo que creía, todo que había construido, se desmoronaba ante sus ojos. Y ante este juego de sombras, Marcos estaba más que incrédulo. Su rostro pálido brillaba bajo el resplandor del sol, ahora cubierto de un velo de desconfianza. «¿Qué? Esto es una locura», exclamó, buscando alianzas en el rostro de los otros. La tensión se tornaba insoportable cuando de repente un grito desgarrador rompió la atmósfera pesada. Un hombre apareció entre la multitud, su mirada desquiciada. «¡No te acerques a él!», gritó, empujando a varios hacia atrás. Era un desconocido, pero su presencia era inconfundible. «¡Tú!», exclamó Ricardo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era alguien de su pasado, un compañero de su hermano.
¿Qué haces aquí? No entiendes, Samuel está en peligro. Tienen ojos en todas partes, pronunció el hombre. La desesperación en su voz era evidente. La gente se apartó de él, pero su urgencia atraía la atención. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ricardo, su mente en un torbellino. ¡Qué peligro! Pero antes de que el hombre pudiera responder, un destello repentino iluminó el parque. Fue un instante breve, casi como si el sol hubiera sido reemplazado por un rayo que partió el cielo. Justo en ese momento, el cuadro se transformó en caos. Un estruendo ensordecedor resonó, seguido de una explosión que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Las risas y música que antes reinaban se habían convertido en un grito colectivo de horror. El cuerpo del desconocido voló a través del aire, y el pánico se desató completamente. La multitud se volvió locamente descontrolada. Gritos, empujones y el eco de la explosión aún resonando. En el caos de la huida, Ricardo sintió que algo frío y conocido lo tocaba por la espalda. ¡Ricardo! Sus ojos se encontraron de nuevo y todo se detuvo por un instante. Su padre y Clara atrapados en la mirada angustiante de su hijo. «Ten cuidado, no te alejes», gritó Clara, pero su voz se ahogaba entre el griterío. El miedo lo golpeó como un puñetazo. Mientras la multitud seguía dispersándose, él retrocedió, su mente abrumada. La verdad que había disfrutado, su vida tranquila, se desmoronaba con cada grito, cada explosión de caos. ¿Qué acababa de suceder? ¿Era posible que a raíz de la aparición de su hermano se desatara algo más aterrador? Y en ese instante, mientras intentaba buscar una salida, una figura oscura lo apresó. Era la misma que había delatado la existencia de su padre, aquella vara en la sombra que podía desatar secretos devastadores que cambiarían todo lo que conocía. Ricardo se sintió atrapado en un laberinto, la verdad desmoronándose. ¿Quién era realmente? ¿Qué debía hacer? La incertidumbre se adueñaba de él mientras el ruido se desvanecía en un eco lejanamente familiar. El juego apenas comenzaba, y él era parte de una trama más grande de lo que alguna vez imaginó. Todo se volvía cada vez más enredado, y el final estaba lejos de ser claro. Ricardo continuaba paralizado. El caos parecía susurrarle al oído como una tormenta. La figura de su padre se desvanecía en el tumulto. Y de repente, un grito desgarrador rompió su trance. Alguien empujó a la multitud, abriendo un espacio en el que el tiempo pareció detenerse. Ricardo miró con horror mientras el pánico se esparcía. Una nube oscura había comenzado a formarse al fondo del parque, desgarrando la tranquilidad de aquel día que había empezado con luz. «¡Alguien viene!», gritó un niño, los ojos desorbitados. El rostro aterrorizado del pequeño hacía eco en el corazón de todos. Ricardo sintió el mundo girar a su alrededor. Su padre, Clara y las trillizas parecían una extensión difusa de su propio cuerpo, temblando en la confusión. La presión en su pecho aumentaba. Una mezcla de miedo y culpa lo atenazaba sin piedad. De repente, un destello se disparó desde la nube oscura y, como si la gravedad cayera sobre ellos, una figura emergió. Un hombre vestido de negro, la cara oculta bajo una capucha. Ricardo no podía apartar la vista.
El horror lo arrastró. Sus pasos eran casi danzantes, pero en ellos había una intención mortal. Se acercaba. Cada segundo parecía una eternidad. ¡Ricardo!, gritó Marcos, su voz apagada por el ruido alrededor. ¡Huye! ¡Ese hombre no es normal! Ricardo no pudo moverse. La imagen del hombre transformó su desesperación en una carga. ¿Quién es?, balbuceó, su voz temblorosa. La multitud retrocedía, las miradas fijas en el misterioso recién llegado. «Él tiene lo que buscas», dijo Clara, su voz apretada. «Por el miedo, déjalo en paz». Pero el hombre solo sonrió al escuchar la voz de Clara, un gesto que estremeció a Ricardo. «Tu viaje apenas comienza, Ricardo», dijo con una voz profunda como el trueno. «El tiempo se ha cumplido. Es hora de conocer la verdad». Un nuevo torrente de pánico invadió a los presentes. «¡Vámonos!», la gente empezó a gritar, corriendo en todas direcciones. Las trillizas se aferraron a su lado. Pero Ricardo no podía apartar la mirada de aquel extraño. Sin pensarlo, dio un paso hacia él. «¡Detente!». Clara extendió su mano, pero el grito fue ahogado por otro. «¡Ricardo, no!». Un golpe sordo resonó en el aire. Un destello de luz atravesó el campo y ¡pum! El hombre de negro levantó su mano y de pronto el clima pareció cambiar. Todo se volvió súbitamente claro, menos una sombra, pura oscuridad. Una energía oscura empezó a rodearlos como un abrazo mortífero. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía y en un instante todo se volvió gris. Y así, en medio de la confusión y la oscuridad, la voz del hombre resonó una vez más. «La verdad que has estado ignorando está atrapada dentro de ti». Sus palabras quebraron la realidad como una brasa en el hielo. El rostro de Ricardo se contorsionó, una mezcla de terror y reconocimiento. En cada brisa, en cada sonido, sentía ecos de su infancia. Risas de su hermano. Infancia envolvente que había dejado atrás. De repente, su memoria era un monstruo frente a él. Un giro aterrador. No. El espacio se encogió, el aire se espesó. Un eco le respondió, y aquel eco tomó forma. Un segundo hombre, con la misma mirada intensa, apareció de la nada a su lado. Samuel, respirando, vivo, sonriendo con una calma que aterrorizó a Ricardo. «¡No puede ser!», gritó de nuevo, su voz resonando a través del silencio que de pronto los envolvía. «Te creíamos muerto. Y un error fue lo que nos trajo a este punto», dijo Samuel, sus ojos profundamente serios. «No estás solo, hermano. Todo ha sido una trampa. ¿Uno qué?». Ricardo sintió que el suelo se retorcía bajo él. La confusión se volvía polvo, dejando solo una pregunta, una verdad desgarradora. ¿Quiénes eran realmente ellos en esta historia, donde los lazos de sangre se entrelazaban con secretos tan oscuros como la sombra que los había seguido? La verdad estaba fuera de su alcance, y la oscuridad era solo el comienzo. Ricardo seguía allí, paralizado, el caos del parque pareciendo girar a su alrededor. La figura de su hermano, Samuel, lo miraba con una intensidad feroz. Todo el mundo había quedado en silencio, cautivado por el reencuentro, pero dentro de él algo estaba a punto de estallar. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde has estado?». Las palabras que brotaron de su boca eran un torbellino. Un grito al vacío que resbalaba entre la confusión. Pero antes de que Samuel pudiera responder, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Mamá!». Una niña emergió de la multitud, corriendo hacia ellos,
los ojos. Desorbitados, detrás de ella un grupo de hombres con chaquetas de cuero, sus rostros ocultos tras gafas oscuras, avanzaban con pasos firmes. El ambiente se volvió eléctricamente tenso, como una cuerda a punto de romperse. Ricardo sintió que su corazón se les escapaba. —¿Quién es esa niña? —preguntó, sus ojos buscando en la multitud. Era una pregunta desesperada, un intento de comprender el caos que se avecinaba. —¡Es nuestra hermana! —exclamó Samuel, y las palabras cayeron como un peso sobre él. Su mente se detuvo. —¿Hermana? Eso no tenía sentido. ¿Yo no tengo una hermana? Su voz sonaba a incredulidad, y su cabeza daba vueltas. Ella ha estado bajo cuidado, pero ahora no hay tiempo. ¡Tienes irte! La voz de Samuel estaba cargada de urgencia, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Ricardo miró a su padre, a Clara, luego a la niña, cuyos ojos asustados reflejaban su propia confusión. —No puede ser —murmuró, incrédulo. La familia que había creído no solo estaba desmoronándose, se estaba multiplicando. William, otro hombre del grupo, se agachó y tomó de la mano a la niña. —¡Vámonos ya! —dijo. Su tono autoritario hacía eco de peligros invisibles. La multitud comenzó a dispersarse y la niña, asustada, miró hacia atrás, sus ojos traicionando un profundo dolor. —¡No! ¡No te vayas, por favor! —gritó, luchando por liberarse del agarre de William. Rita se resbaló, sus pies tropezando, y en un instante todo se volvió caos. Marlos, el que parecía proteger a la niña, corrió hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, los hombres de chaquetas negras se abalanzaron y la atraparon con fuerza desmesurada. —¡Suéltala! ¡Es solo una niña! —gritó Ricardo, su corazón latiendo en su garganta. No podía simplemente quedarse de pie mientras se llevaban a su hermana. La imagen de la pequeña llorando se grabó en su mente como un tajo de cuchillo, desgarrándolo por dentro. Y luego un golpe sordo resuena, seguido de una ráfaga de luz. Una explosión impactante sacudió el aire y el estruendo resonó como el latido de un tambor. A su alrededor, las caras de la multitud se tornaron blancas. Las llamas comenzaron a brotar de una estructura al fondo, el humo negro haciendo bailar las sombras. Y en medio del caos, los hombres de negro retrocedieron. —¡No! ¡Qué demonios! —bramó Samuel, pero su grito fue ahogado por otro, un grito terrorífico que resonó en la atmósfera. William empujó a la niña hacia adelante. —¡Vámonos! ¡Ahora! Ricardo se lanzó hacia ellos, su mente confundida. —¡Deténganse! ¡Ella es mi hermana! Las palabras brotaban de sus labios, pero la niña ya estaba siendo arrastrada. El pánico se adueñó de él. Una ola de desesperación lo arrastró hacia el fuego y el caos. De pronto, en un giro aún más impactante, un grito surgió del fondo. —¡Raghesa! Era la voz de su madre, una figura que había sido creída muerta, resurgiendo del núcleo del desastre. El viento sopló y su imagen apareció entre las llamas, frenética y cargada de emoción. —¡Regresa, Ricardo! ¡No ahora! ¡No aquí! Su rostro, cubierto de cenizas, lo miraba de una forma que destilaba amor y peligro. La figura de su madre se acercaba, y Ricardo sintió que se desvanecía todo lo que conocía. Las relaciones, los secretos. Todo era un triángulo retorcido de la verdad. ¿Estaba viviendo una locura? Mientras la confusión se acumulaba, un nuevo grito resonó. ¡Huir! ¡No hay tiempo! La figura de su madre cruzó la multitud y abalanzó a sus dos hijos hacia ella. Ricardo sintió la presencia del fuego acorralarlo.
Todo en lo que había creído se transformaba, como una ilusión rota. La vista se nubló y el destino brilló como una sombra. ¿Cuál sería el precio de conocer la verdad? La niña gritó al ser llevada. El fuego se extendió, mientras las sombras parecían devorar todo lo que conocía. La confusión lo envolvió. Ricardo sintió que el mundo se transformaba en humo y los secretos del pasado ya no podían ser ignorados. Todo se desvanecía en un eco, y solo quedaba un eco de promesas y preguntas sin respuesta. Ricardo se quedó paralizado, sintiendo el calor de las llamas que comenzaban a lamer las estructuras del parque. La figura de su madre aparecía entre la bruma, resonando como un eco en su mente. ¡Regresa, Ricardo! ¡No ahora! ¡No aquí! Su llamado perforaba el caos, pero la urgencia en su voz parecía crecer con cada segundo. La confusión se mezclaba con el pánico, y el aire vibraba con el ruido de la multitud que se dispersaba. Todo ocurrió tan rápido. La niña, a unos pasos de él, miró a su alrededor con terror en sus ojos. Su mano levantada a su madre se convirtió en un puño apretado de miedo. Ricardo sintió un impulso avasallador de protegerla, de abrazarla y llevarla a un lugar seguro. Pero el olor del humo se hacía más fuerte, como un abrazo helado que lo apresaba. La figura de Samuel se desvanecía, atrapada en un juego de sombras. ¡Ricardo! ¡Ven aquí!, gritó Clara, empujando a la niña hacia él. El miedo en su rostro era palpable, una mezcla de súplica y desesperación. Pero un sonido abrupto, un crujido fuerte, rompió el aire. Ricardo se giró solo para ver una sección del parque desplomarse, el edificio que había estado detrás de ellos cayendo como un castillo de naipes. La explosión fue aterradora. Pedazos de metal y vidrio volaron en varias direcciones, atrayendo gritos agudos y murmullos de terror. Instintivamente, Ricardo cubrió a la niña con su propio cuerpo, el miedo latiendo en su pecho. ¿Era este el final? ¿Qué estaba sucediendo? ¡Cuidado! Samuel gritó, tratando de alcanzar a su hermano. La sombra del hombre de negro había desaparecido en el caos. Pero lo que quedaba era un torbellino de espuma y tinieblas. La confusión llenaba el aire. De pronto, en medio del desespero, un destello de luz cortó el humo. Una figura emergió del desastre. ¿Samuel? La voz era familiar, estridente. Era su hermana. No podía ser. Había creído que por fin había encontrado la paz en su vida. ¿Te has olvidado de mí?, preguntó ella, y la velocidad del tiempo se detuvo. La figura era idéntica a él, pero no podía ser. Samuel se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¡No puede ser!», gritaron al unísono. La multitud a su alrededor quedó paralizada, un álbum de silencios y susurros. «¿Eres tú?». La voz de Ricardo temblaba. La niña en sus brazos comenzó a llorar. «No tienes que temer. He venido a buscarte. Siempre he estado aquí». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la niña gritó aún más fuerte: «¡Vámonos! ¡Él viene!». Parecía que todo en ella temblaba. Y entonces, en ese instante aterrador, un sonido estrepitoso, similar a un trueno, resonó, inundando el aire con una amenaza inminente. La figura oscura se acercaba, la sombra de la que habían escuchado tanto. Volvió a levantarse como un gigante que no se detendría. «¿Qué estás esperando, Samuel?».
dijo la figura con un tono helado, resonante como el metal. Siempre has sido un necio, y ahora llevarás las consecuencias de tus acciones. ¿Consecuencias? Gritó Samuel, su voz llena de rabia y dolor. ¿Quién eres tú para amenazarnos? Todo esto es un juego, querido hermano, dijo la figura, y las piezas han estado en movimiento. ¿No te has dado cuenta de que tú no eres quien crees que eres? Ricardo sintió que le caía una bomba en la cabeza. ¿Qué? Balbuceó, ahogado por la confusión. Los gritos de la multitud se convertían en un murmullo lejano. Una revelación estaba flotando sobre ellos, y la verdad se iba desmoronando. Eres un peón, Ricardo. Un simple peón en este tablero de ajedrez. La verdad de tu familia es más oscura de lo que puedes imaginar. Las palabras eran un veneno, destilando el caos que sentía. El suelo tembló y el fuego comenzó a devorar todo a su alrededor. Las llamas se intensificaron como un monstruo que amenazaba devorarles a todos. Ricardo sintió que el mundo se colapsaba. La imagen de su madre comenzó a borrosarse. Los ojos de Samuel reprochaban la confusión. «¡Sálvanos!», le susurró la niña, y Ricardo sintió que su corazón se rompía. Nunca había sido claro quién era, y ahora todo se caía. La verdad lo aplastaba como un muro de piedra. Las palabras de la figura seguían repitiéndose en su mente, dejando un eco en su pecho. «Eres un peón». Las sombras comenzaron a girar. El fuego destilaba la locura. ¿Era posible que todo lo que conocía se convirtiera en ceniza? ¿Qué quedaba de él en un futuro incierto mientras el apocalipsis los rodeaba? Todo estaba en juego, y el siguiente movimiento podría ser el último. Ricardo sintió que el mundo colapsaba a su alrededor. Las llamas danzaban, reflejando el caos que reinaba en el parque. La figura de su hermano, Samuel, y la niña a su lado parecían símbolos de esperanza. Pero la sombra oscura seguía acechando, y la verdad que habían revelado era como un vendaval que arrastraba todo. «¡Ricardo, muévete!», gritó Samuel, rompiendo el hechizo de confusión que lo embargaba. La urgencia en su voz lo despertó. Sin pensarlo dos veces, Ricardo tomó de la mano a la niña, que temblaba de miedo, y ambos comenzaron a correr, el eco de los gritos resonando a su alrededor. El fuego crepitaba, y el olor a humo se convirtió en un monstruo que lo aplastaba. «¡Vamos, rápido!». La niña, con los ojos llenos de lágrimas, miraba al suelo mientras corrían entre la multitud. Los rostros distorsionados por el pánico, los cuerpos empujándose unos a otros. Era una escena caótica, como un sueño que no podía despertar. Samuel se adelantó, guiándolos. Hacía un camino entre los árboles. ¡Por aquí! La voz de su hermano era firme, y Ricardo sintió un renovado sentido de propósito. Tenía que proteger a su familia. Una puñalada de dolor atravesó su pecho al pensar en todos los secretos que había descubierto, en la sombra que su familia había estado arrastrando durante tanto tiempo. «¿Quién era ese tipo?», preguntó la niña, su voz temblorosa. ¿Por qué estábamos en peligro? La desorientación en su mirada lo partió en dos. Esa niña, una desconocida, pero aún así tan parte de él. Es complicado, pero ahora no es el momento de explicaciones, respondió Ricardo, sintiendo cómo la culpa lo aplastaba. La verdad sobre su familia no debía ser una carga para ella. Lo importante es que estamos juntos. Vamos a salir de aquí. Los hombres de negro parecían multiplicarse, dispersos entre la multitud en pánico.
«No te dejaremos ir», resonó una voz aguda y profunda, haciendo que el corazón de Ricardo se detuviera por un instante. La imagen del caos, la ceniza y la confusión giraban a su alrededor. No podían dejar que eso los atrapara. Justo en ese momento, Clara apareció. ¡Alto! Gritó, su voz resonando como un faro en medio de la tormenta. Se acercó a ellos, sus ojos brillantes con determinación. ¡Atrás! Yo me encargaré de ellos. Pero Ricardo frenó. No, Clara, no puedes hacer esto sola. La rabia escalaba en su interior al ver a la mujer que había amado, arriesgando su vida. En ese instante comprendió que no podía permitir que el pasado dictara su futuro. «Dame la mano, pequeña», le dijo a la niña, que seguía paralizada en su terror. Ella lo miró y por un breve momento su rostro se iluminó con la esperanza. «Vamos a luchar por nuestra vida». Como si el tiempo se detuviera. Todos se miraron. El infierno a su alrededor era una cortina de fuego. Pero en medio de todo, encontraron su propósito. Ricardo, Samuel y Clara se unieron, formando una barricada contra las sombras amenazadoras. «No se moverán de aquí», gritó Clara, su voz cargada de una valentía inesperada. «Nunca más. No permitiré que nos roben lo que hemos reconstruido». Sí, Samuel se unió a ella, su energía revitalizando a todos a su alrededor. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La multitud contenía la respiración, mirando. Ese instante se convirtió en un faro de resistencia. Y en sus corazones se encendió un fuego. Todo parecía estar en su contra, pero el poder de la unidad, la verdad compartida, resonó en el aire. «Si buscamos la verdad juntos, podemos salir de esto», dijo Ricardo, sintiendo que la fuerza de su familia lo impulsaba. Los hombres de negro se acercaban, pero en un giro asombroso, el fuego pareció separarlos, como si una barrera invisible fuera su escudo. Ricardo sintió que un peso se aligeraba de sus hombros. Esa unidad, ese grito de lucha, los haría más fuertes. Los gritos de la multitud y el eco de la verdad que habían descubierto resonaban con tanta fuerza que el caos se tornó en orden. La sombra que había acechado su vida había sido enfrentada, y en un instante Ricardo comprendió que no todo estaba perdido. Con un último vistazo se dio cuenta. El pasado podía ser oscuro, pero también era una lección. Cada lágrima, cada secreto había forjado una familia unida. «Ahora», gritó Clara, mientras corrían juntos hacia la salida. El parque, el caos, el fuego, todo se desvanecía. El mestiere que su madre aparecía, una guía iluminadora hacia la esperanza. Pero el misterio seguía acechando en las sombras. La verdad nunca era tan simple. ¿Y qué pasaría después? Esta es la hora de respuestas. Escucha con atención. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que sigamos construyendo esta comunidad. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.